Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 22 de octubre de 2024. Por segundo día consecutivo es absolutamente inevitable hablar en primer lugar de Isabel Díaz Ayuso, que se ha convertido, insisto, por segundo día consecutivo en la gran protagonista de la crónica política de nuestro país. Y yo creo que por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque hoy el gobierno ha querido utilizarla, primero para meterse con ella, cosa que no es nada inhabitual, es prácticamente el pan nuestro de cada día, y en segundo lugar también para utilizarla como elemento de desgaste del liderazgo de Mariano de Núñez Feijóo. Estas son las dos primeras razones. Y luego también, y esto conviene que luego lo expliquemos con cierta calma, porque en el Partido Popular las aguas no están muy remansadas, ¿eh? O sea, quiere decir que es evidente, es bastante inevitable llegar a la conclusión de que la conducta de Díaz Ayuso, rechazando la entrevista con el presidente del gobierno, ni ha sentado bien a todos los dirigentes del Partido Popular, y además ella se ha permitido el lujo de hacer como una enmienda a la totalidad a lo que está siendo la conducta mayoritaria de los dirigentes del propio Partido Popular. Pero vamos por partes. Les decía, en primer lugar, ha servido para que el gobierno se meta con ella, y además de una manera especialmente, digamos, inadecuada, porque utiliza la mesa del Consejo de Ministros para sus cuitas políticas. Esto tampoco es una novedad, pero hoy es un ejemplo bastante evidente. Escuchen a Pilar Alegría. Claramente yo creo que los 7 millones de madrileños no pueden estar a expensas de los caprichos o los intereses personales de Ayuso. Y cuando la señora Ayuso decide no asistir a esta reunión, yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral. No cumplir con tus compromisos, no cumplir con tus responsabilidades única y exclusivamente, como digo, por capricho personal o por tacticismo político interno. Pregunta de Rubén Fernández, periodista de esta casa. Acaba de decir que lo de Ayuso es absentismo laboral o capricho personal por tacticismo. Me gustaría saber si esto es aplicable a lo que, por ejemplo, Pedro Sánchez hizo con Mariano Rajoy en 2016, que también le dio plantón cuando era líder de la oposición, y si estaba siendo irresponsable en ese momento como líder de la oposición. Yo creo, lógicamente, es que me ciño a lo que ya está sucediendo. Es que todos los presidentes de las distintas comunidades autónomas, de distinto signo político, están acudiendo a estas reuniones. Y oiga, aquí lo que estamos viendo sí, es un claro ejemplo de dejación de responsabilidad y de funciones. Y sí, lo reitero, de absentismo laboral, que es como se llama cuando uno no acude a su trabajo o no cumple con sus obligaciones. Habrán visto ustedes que, desde luego, responder a la pregunta de Rubén Fernández, nada, de nada, de nada, de nada. Yo no sé cuánto tiempo hace que no dejaban que una persona, que un periodista que trabajara en esta casa, en Libertad Digital o en el radio, formulara una pregunta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, probablemente años. No tengo el dato concreto, pero desde luego muchísimo tiempo, muchísimos meses. La diferencia tampoco es tanta, ¿eh? O sea, yo le voy a decir ahora a Raúl Vilas, cuando me lo encuentre, el director de Libertad Digital, tampoco nos quejemos tanto, porque la diferencia entre preguntar y no preguntar es cero. O sea, tú preguntas y no te contestan. O sea, es decir, que el efecto es exactamente el mismo que no preguntar, las cosas como son. Pero bueno, esta no es nada más que una, en fin, bienhumorada salida a esta falta de transparencia por parte del gobierno. Saben que ellos de lo que más presumen es de que son transparentes. Tan transparentes que no contestan nunca a alguna pregunta que puedan considerar medianamente comprometida. Cuando digo nunca, es nunca. Nunca. Ya sea un periodista de esta casa o de cualquier otra casa, ¿eh? Hoy también lo hemos podido ver en algunas otras preguntas que han formulado otros colegas, por ejemplo, del Español o, por ejemplo, del País. Ha preguntado Carlos Cue, tampoco crean ustedes que le ha contestado a prácticamente nada de lo que le ha preguntado ese periodista. Por lo tanto, lo único que queda claro es que el argumentario que tenía delante de la vista o dentro de la cabeza Pilar Alegría, el que alguien le ha confeccionado, es que tenía que insistir en que había una actitud de absentismo laboral y de dejación de funciones por parte de Isabel Díaz Ayuso. Y naturalmente el portavoz parlamentario del Partido Popular, que se llama Miguel Tellado, ha querido poner las cosas en su sitio. Hombre, que el gobierno hable de absentismo laboral después de los 5 días que se tomó Pedro Sánchez para asimilar la imputación de su esposa con aquella carta lacrimógena que le envió a la sociedad española, yo creo que es una burla en toda regla. Yo creo que a Pilar Alegría le escriben argumentarios para tumbarla antes del Congreso Federal, que está pronto al caer, ¿no?
no sé si los escriben con esa finalidad, pero que desde luego los argumentarios de Pilar Alegría lo único que están haciendo es cavar aún más honda la fosa de ineptitud como portavoz de la ministra portavoz. Yo creo que es bastante evidente. Bueno, vamos ahora con otra de las aristas que tiene el protagonismo informativo de Isabel Díaz Ayuso en el día de hoy. Les decía que también ha sido utilizado por el gobierno para debilitar el liderazgo de Núñez Feijóo. Y en eso tengo que decir, el que más ha contribuido a hacerlo posible ha sido el propio Núñez Feijóo, porque hasta donde a mí se me alcanza, opinión personal, que quede claro, él ha cometido un grave error. Estaba saliendo de un acto, me parece que de un grupo mediático, no me quiero equivocar, creo que era de Antena 3, pero a lo mejor me estoy equivocando. Y entonces, después de participar en ese acto, una nube de periodistas se acerca a él y le pregunta por el apoyo del Partido Popular a Isabel Díaz Ayuso. Y él no quiere contestar, hasta el punto de que les pido por favor que afinen el oído, porque no crean ustedes que es nada fácil descubrir lo poco y lo mal que habla, en este caso concreto, el señor Núñez Feijóo. ¿Sigue considerando que es un error? Os agradezco mucho a todos. Vamos. No podemos explicarlo mejor. ¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso? Por supuesto. ¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso? Por supuesto, esto es todo lo que dice. En medio de ese barullo, en vez de pararse y hacer una explicación un poco más tranquila. ¿Por qué digo que comete un error? Porque se lo brinda en bandeja al Partido Socialista. Es como centrar un balón al centro del área. ¿Y quién se han tirado en plancha para rematarlo? Pachi López. ¿Y Feijóo qué opina de esto? Porque esta mañana le hemos visto escapar de los medios de comunicación y dar la callada por respuesta. Pues les diré, Feijóo opina de esto lo mismo que las últimas 100 veces. Nada. Porque se lo come con patatas. Porque no lidera su propio partido. Ahí está el punto al que quería llegar el señor López y los que hayan redactado el argumentario del Partido Socialista, de los socios del Partido Socialista, porque esta es la idea que a partir de ese instante han repetido uno detrás de otro. ¿Han escuchado a Pachi López? Bueno, pues escuchen ahora a Pilar Alegría. Creo que a nadie se le escapa que con esta decisión de la señora Ayuso es si me permiten, un nuevo varapalo a ese ya liderazgo menguante del señor Feijóo. Y ahora escuchen a Yolanda Díaz. Bueno, lo que creo es que la señora Ayuso lo que está haciendo no es poniendo en jaque al Gobierno de España, sino que está poniendo en jaque al Partido Popular y el liderazgo del señor Feijóo. Por tanto, que sigan este camino, que creo que va en la buena dirección, desde luego, para fortalecer al Gobierno de España. Está claro que es una ofensiva contra el líder del Partido Popular. Esta es una de las, ideas que quedaban muy claras en el argumentario porque lo han repetido mucho. Todas las personas que leen ese argumentario y que después lo escenifican cuando ven un periodista cerca. Había una segunda idea en ese argumentario, que es no solo debilita el liderazgo de Feijóo, sino que además se consolida como la política de nuestro país que más y mejor insulta. Es, según el Partido Socialista, la insultadora oficial del reino, o poco menos. Escuchen al señor Pachi López. Insultar no forma parte de sus competencias y que si le gusta la fruta, que se la coma ella sola en la intimidad. Y que vivir en áticos de lujo pagados por lo que han defraudado no es el mejor ejemplo de nada. Claro, que el Partido Socialista acuse a Isabel Díaz Ayuso de ser la mayor insultadora del reino, cuando probablemente es la más insultada del reino, no deja de ser una paradoja. Aquí se podría establecer una especie de competición. A ver qué es más frecuente, si escuchar a alguien del PSOE acusando a Ayuso de insultar o escuchar a alguien del Partido Popular diciendo que todo el mundo insulta a Isabel Díaz Ayuso. Si quisiéramos establecer esa competición, ¿quién le ha dado la réplica hoy a Pachi López? El portavoz parlamentario del Partido Popular, el señor Tellado. Respetamos y comprendemos la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No parece razonable que si quieres reunirte con alguien no le dediques permanentemente insultos hacia esa persona, no parece razonable. Desde el PP entendemos la decisión de la presidenta Ayuso. Sánchez vive obsesionado con Ayuso y en sus críticas hay mucho de machismo. Bueno, lo del machismo también lo introduce y además me parece bien que lo haga porque probablemente no le falte razón. No sé cómo lo verá el resto del personal.
A mí me parece que algo de machismo hay, porque yo no sé si se atrevería a ejercer, digamos, esa especie de machaconería si el presidente de la comunidad autónoma, en vez de ser una mujer, fuera un hombre. Pero bueno, esto nos llevaría a otro lugar al que no quiero llegar por falta de tiempo en este instante. Lo que sí que me parece interesante, y donde creo que hay aquí un asunto informativo de gran calado, es en darse cuenta de que la defensa que están haciendo los dirigentes del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso parte de un presupuesto, que es el presupuesto de que Isabel Díaz Ayuso, por razones personales, por razones que solo le afectan a ella, dado que ella está siendo todos los días insultada por el Partido Socialista, hace bien en oír. Los demás hacemos bien en ir. Y ella hace bien en oír porque ella está en una situación que no es la situación en la que estamos todos. Una situación muy incómoda en la que le ha colocado el propio Partido Socialista. Esto es lo que yo deduzco de lo que le he escuchado al señor Tellado y también lo que deduzco de lo que ha dicho hoy otro varón notable del Partido Popular, el señor López Miras. La obligación de un representante autonómico es ir a las reuniones con el Gobierno de España. Es su obligación, pero en una situación de normalidad. Y desde luego es verdad que hay muchos años de acoso por parte del Gobierno de España o del PSOE a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un tratamiento o merece un tratamiento específico. Es una cuestión personal. ¿Por qué digo que tiene bastante calado este asunto? En mi opinión, naturalmente. Pues porque hoy Isabel Díaz Ayuso, en la cadena COPE, ha protagonizado unas declaraciones que a mí me da la sensación que no han sentado nada bien en Génova y en los lugares donde se asientan los varones territoriales del Partido Popular. Lo primero que ha hecho Ayuso en esa entrevista con Carlos Herrera es negar rotundamente que su actitud responda a un problema personal. No es personal, ni muchísimo menos. Tengo las espaldas más que anchas. Y es más, cuando leo a veces lo de que yo ayer estaba afectada, en la rueda de prensa se me veía afectada, lamentablemente ya no. Es que hace muchísimo que supe despojarme del plano personal. ¿Qué es lo que yo interpreto, por lo tanto? Que le está diciendo a sus colegas que no os equivoquéis. Que no se trata de que sea yo la insultada y que, por lo tanto, yo tenga, digamos, patente de corso para hacer algo que vosotros no hacéis. No. No es por ahí por donde va mi razonamiento. Mi razonamiento va por el hecho de que nos estamos equivocando todos. Los que vais, los que queréis aparentar normalidad, los que queréis formar parte de esa foto de institucionalidad que quiere el presidente del gobierno, estáis haciéndole un favor al gobierno que yo no le quiero hacer. Yo creo que ha sido clarita, pero juzguen ustedes. Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad. No puedo. Yo no estoy haciendo lo que a mí me viene bien. Yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente. Y es no seguir pasando por alto lo que está pasando en España, que es gravísimo. ¿Esto es una enmienda a la totalidad o no lo es? A lo que están haciendo los varones del Partido Popular. Naturalmente, en política ya saben ustedes que todo es opinable. A mí me parece que sí, que es una enmienda. No sé si a la totalidad, pero desde luego a la casi totalidad. A mí me lo parece. Respeto que a otras personas no se los parezca o que a lo mejor no quieran enredar en este asunto porque ¿para qué lo vamos a convertir en un problema del Partido Popular? Pero a mí me da la sensación de que aquí hay, lo vuelvo a repetir, un asunto informativo de grueso calado. Claro, le pregunta a Carlos Herrera, oiga, pero esto que usted está diciendo, ¿lo saben los otros dirigentes del Partido Popular? ¿Saben que usted no quiere seguir la estela que ellos están siguiendo? ¿Saben que usted se quiere desmarcar del guión que están marcando el resto de los presidentes autonómicos del Partido Popular que sí van al despacho del presidente del gobierno? Respuesta de Ayuso. A ver, es una opinión que conocen todos. Lo hemos hablado a puerta cerrada y expuse en mi última intervención durante 10 minutos mis razones por las que no se tenía que seguir tratando la situación que se está viviendo en España con normalidad. Porque España no puede trabajar para Sánchez. Por lo tanto, lo avisó. Pero vuelvo a repetir, en la explicación, yo lo que deduzco es que ella está desmarcándose de la conducta, de la decisión que han adoptado los otros presidentes autonómicos del Partido Popular y, por lo tanto, está diciendo, yo creo que os equivocáis y yo no quiero ser cómplice de esa equivocación o no quiero seguir por ese camino. Yo tengo que hacer lo que a mí me parece que es mejor. Y eso es lo que hago.
Me da la sensación. Por lo tanto, vuelvo a repetir, aquí hay un problema también que afecta a la cohesión interna del Partido Popular en esta materia concreta. Pero bueno, es que no me puedo enrollar mucho más, porque ya veo que el tiempo empieza a convertirse una vez más en mi adversario. Para que vean ustedes hasta qué punto Isabel Díaz Ayuso lo marca todo en la crónica política del día, hoy en el Consejo de Ministros ha aparecido Óscar López para explicarnos que el Gobierno, por decreto, cambia las mayorías para elegir al Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Se marca como objetivo que, efectivamente, lo ideal sería llegar a los 2/3 y no renuncia a eso. Pero añade, y esta es la parte mollar de la reforma, si no se llegara a los 2/3, evitaríamos el bloqueo, reduciendo el mínimo exigible a la mayoría absoluta, lo cual permite que el Partido Popular se quede fuera de cualquier acuerdo. ¿Cómo lo ha justificado este cambio de mayorías el señor Óscar López? Escúchenlo. Cuando el Partido Popular rebaja las mayorías, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, le sirve para que la señora Ayuso tenga que pactarlo solo con Miguel Ángel Rodríguez. Hay quienes han rebajado mayorías para no tener que pactar con nadie y hay quien establece un Real Decreto Ley para desbloquear la situación de Radio y Televisión Española y para garantizar, como he dicho, su pluralismo, su profesionalidad y su estabilidad. Hasta en ese caso hay que recurrir a Isabel Díaz Ayuso para establecer un contraste. Tiene un morro verdaderamente monumental, en mi opinión, el señor Óscar López, porque él dice que precisamente para favorecer el pluralismo rebajo las mayorías. No, usted rebaja las mayorías para poder orillar el concurso del Partido Popular y no bloquear una situación. Tendrá usted que contentar a sus socios, que es distinto. Sus socios le digan, yo quiero una participación en el pastel. Y si me das una participación en el pastel, todos juntos sumamos la mayoría absoluta. Puedes vender un consejo muy plural, porque habrá muchos partidos representados, y además podrás darle por sálvase a la parte al Partido Popular. Y ese es el argumentario, efectivamente ese es el argumentario que ha utilizado hoy Óscar López en la mesa del Consejo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Otra de las variaciones que se producen en el Consejo de Radio y Televisión Española es que cambia la composición. A partir de ahora son 15 miembros. 11 los elige el Congreso, con la mayoría absoluta Frankenstein, y solo 4 el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Entonces le preguntan los periodistas en la rueda de prensa, oiga, ¿esto no es un poco desproporcionado? ¿Esto no canta un montón? Respuesta del señor López. El reparto Congreso-Senado mantiene la proporcionalidad de otros repartos que ha habido en el pasado. Siempre han sido muchos más en el Congreso que en el Senado, nunca ha sido mitad-mitad y por lo tanto se mantiene una representación normal. Normal para quien quiere evitar un acuerdo que hasta ahora era bastante beneficioso entre los dos grandes partidos de la Cámara. Se necesitaban los 2/3. No se trata de pactar con muchos grupos políticos, sino de buscar un acuerdo que tenga el mayor respaldo social posible. Un acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista representa a muchos más ciudadanos, por eso son 2/3, que el que puedan llegar eventualmente el Partido Socialista con grupos pequeños, que son los que forman la llamada mayoría Frankenstein. Esa sería la verdadera pluralidad, señor López, desde mi punto de vista. Y en todo caso, ¿por qué en ese concepto de la pluralidad usted puede negociar con Bildu y no puede negociar con Vox? Porque la única condición que ha impuesto Óscar López desde su comparecencia es hablar con todos, menos con uno, menos con Vox. ¿Por qué? Escuchen la respuesta. Es que Vox representa todo lo contrario de lo que queremos que sea Radio y Televisión Española. Es que Radio y Televisión Española, si algo tiene que hacer, es fomentar valores constitucionales, es fomentar la igualdad, es fomentar la lucha contra la violencia de género, es fomentar todos los valores que significan lo contrario a lo que significa Vox. Sí, claro, por lo tanto, no hay nada que hablar con Vox. Bueno, conviene que el señor López no pierda de vista que le votaron más de 3 millones de ciudadanos en las últimas elecciones generales. Y que, por lo tanto, de lo que se trata es de atender también los intereses de esos 3 millones de ciudadanos. Le guste más o le guste menos. Y luego explíqueme por qué le gusta más Bildu que Vox. Explíquemelo, a ver si yo soy capaz de entenderlo algún día.
como soy más bien corto de lumbreras, no creo que lo llegue a entender, por muy bien que lo explicara. También es verdad que tampoco espero una explicación especialmente clarificadora por parte del señor López. Bueno, y déjenme que les cuente también una cosa más que pone de manifiesto hasta qué punto en todas partes cuestionadas, ¿no? Hemos visto pues algunos problemas que tienen en la cohesión interna dentro del Partido Popular a propósito de Isabel Díaz Ayuso. Y ahora fíjense, una de las cosas más llamativas que están ocurriendo con este asunto de la corrupción es que los socios del gobierno están muy callados. Muy callados. Claro, no pueden defender a Sánchez después del informe de la UCO, pero tampoco quieren cargárselo y por lo tanto no le quieren echar leña al fuego. Por lo tanto, ¿en qué actitud están? Callados. Y cuando hablan de asuntos, digamos, más periféricos. Hoy ha hablado Yolanda Díaz. ¿Para afear la conducta del PSOE? Sí, escuchen. Y estamos ante una posición política pues de partidos que se están querellando, tirándose querellas los unos a los otros, si me permiten la expresión, a la cabeza. Es decir, de verdad, paremos ya. Se está metiendo con el PSOE porque los que están jugando a ver quién se querella más es el Partido Popular y el PSOE, y el PSOE y el Partido Popular. Estas son declaraciones de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Bueno, pues le preguntan a Patxi López. Y aquí es donde ya nos encontramos con, en fin, la caradura en su máxima expresión. Escúchenle. No nos gustan las querellas, no nos gustan el y tú más, pero la cuestión es hasta dónde, hasta cuándo tenemos que aguantar, hasta cuándo tenemos que soportar esta forma de actuar en la que todo vale con tal de destruir al gobierno socialista. Es martes, es 22 de octubre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión inmediato del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, tras la condena a 10 años y 5 meses de prisión por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del plan eólico de la Comunidad Valenciana. Pese a que la sentencia de la Audiencia de Valencia, publicado hace justo una semana, todavía no es firme, el fiscal considera que hay riesgo de fuga. Y mientras que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios estudia lo ocurrido el pasado fin de semana cuando un convoy descarriló entre las estaciones de Atocha y Chamartín, hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido una información desconocida hasta ahora. Y es que al parecer un operario de Adif tomó la decisión de provocar el descarrilamiento con el objetivo de evitar una colisión potencialmente catastrófica con otros trenes. Luis Colom. Sí, ayer lo adelantaba Voz Populi con la publicación de un audio de un trabajador del Centro de Control de Adif en Madrid en el que afirmaba que el tren que iba a la deriva se tuvo que descarrilar para evitar un choque con un tren en el que iban a bordo numerosos pasajeros. Entonces la unidad esa que iba a la deriva ha ido a la deriva todo el túnel hasta Jardín Botánico, y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros, y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Aunque según el ministro de Transportes, Óscar Puente, el tren fuera de control no se iba a chocar con uno lleno de pasajeros, como aseguraba el trabajador de Adif. No está determinado, al menos yo no lo conozco, que hubiera ningún tren en ese momento con el que potencialmente pudiera chocar, pero sí que es evidente que si el tren hubiera continuado en su trayectoria, podría haber alcanzado la playa de Vías y haber impactado contra algún tren que pudiera venir en ese momento. Por el momento la incertidumbre sobre lo ocurrido sigue presente y este fin de semana Renfe ha anunciado cortes en el servicio ferroviario para retirar el tren descarrilado. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en Moncloa con organizaciones sociales, bancos y constructores para abordar el problema de la vivienda y, como consecuencia, los altos alquileres y la falta de financiación. Lo ha hecho un día antes de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que también ha estado presente en la reunión, acuda al Congreso a explicar las medidas. Al término de ese encuentro, la ministra ha transmitido que ha sido una reunión satisfactoria y que desde el Gobierno no van a parar para consolidar el derecho de la vivienda como el quinto pilar del estado de bienestar.
Nosotros tenemos un compromiso claro que ya he trasladado ante ustedes en otras muchas ocasiones y el propio presidente del Gobierno lo ha subrayado de nuevo en esta reunión, y es que no vamos a parar, el Gobierno no va a parar hasta haber concluido, hasta haber solucionado el problema de la vivienda en España. Tengo que subrayar que ha sido una reunión muy positiva, nos ha permitido hacer un balance de lo conseguido ya con respecto a algunas de las propuestas que se nos hicieron llegar, o con la propuesta de la ley del suelo que sacó adelante el Gobierno de España, que está en tramitación en estos momentos parlamentarios, o la orden ECO que ha tramitado el Ministerio de Economía, pendiente de culminar esa tramitación. Por cierto, que en el Gobierno sobre este mismo tema de vivienda se percibe también cierta incomodidad con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Y es que hoy la líder de Sumar ha reconocido que el Gobierno de coalición, del que ella misma forma parte, no está haciendo lo suficiente para solucionar este problema. Yo creo que mañana va a comparecer la ministra de Vivienda. Espero que estemos a la altura del debate de país y, por tanto, se den respuestas. Ya no va de diagnosis, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que en el corto plazo hay que intervenir el precio de la vivienda. En el medio tenemos que hacer efectivamente el diseño de un parque público de viviendas de alquiler social que España no tiene a lo largo de todo el largo bipartidismo. Así que somos una anomalía en términos de vivienda en España. En clave económica, el Fondo Monetario Internacional se suma a otras instituciones y eleva el crecimiento de la economía española en el 2,9% para 2024. Es incluso más optimista que el Banco de España, que estima que el PIB crecerá en un 2,8%, y del propio Gobierno, que calcula que el crecimiento será del 2,7%. Son incluso 5 décimas más de la última previsión que realizó el FMI en junio. Del mismo modo, mantiene su estimación para 2025 en el 2,1%. Y en la crónica de tribunales, el Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la recusación de la magistrada Laura Díez Bueso, promovida por el PP, con el fin de que no interviniera en el recurso contra la ley de amnistía de los responsables del procés catalán. Todos los magistrados que han conformado el Pleno del Tribunal han estado de acuerdo en la falta de fundamento de la recusación. Recordamos que hace unas semanas ya se rechazó también la recusación de los populares contra el presidente del Tribunal de Garantías, Cándido Conde Pumpido. Más detalles, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital afirman que la votación celebrada este martes se ha resuelto por 8 votos a favor de inadmitir la recusación del PP contra la magistrada izquierdista Laura Díez y una en contra que ha formulado la magistrada conservadora Concepción Espejel, que coincide con sus compañeros en que no hay motivo para apartar a Díez, pero disiente de la configuración del Pleno. En la misma línea, el magistrado conservador Enrique Arnaldo ha anunciado un voto concurrente por estar de acuerdo en rechazar la tacha contra Díez, pero no la composición del tribunal. Cabe destacar que el pasado 8 de octubre, un pleno formado por 8 magistrados, todos menos el izquierdista Juan Carlos Campo, que se abstuvo, Cándido Conde Pumpido, Laura Díez y José María Macías por estar recusados, rechazó ya la petición del PP de recusar al propio presidente del Tribunal de Garantías, Conde Pumpido, por 7 votos a 1. El magistrado conservador José María Macías denunció entonces en un escrito dirigido al propio presidente del TC que si se rechazaban las recusaciones contra Conde Pumpido y Díez, ambos podrían participar posteriormente en el pleno donde se resuelva sobre su propia recusación. Sepan también que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha dado un paso más en sus pesquisas tras el aval de la Audiencia Provincial de Madrid. De esta forma, el magistrado ha citado a declarar como testigo al responsable de los servicios jurídicos de la Universidad Complutense de Madrid, Gabriel Ramón Navarro Azpiroz. Y por otra parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera grave y un despropósito las consecuencias del error del Instituto Nacional de Estadística al calcular el PIB de las Islas Canarias, que ha dado lugar a la pérdida de 840 millones de euros. Andrea Corchero. Este fallo clasificó a Canarias erróneamente como una región en transición en lugar de una en desarrollo, lo que según Clavijo ha privado a los ciudadanos y las instituciones de recursos que habrían mejorado su calidad de vida. En su intervención, Clavijo subrayó la necesidad de determinar responsabilidades y criticó la falta de comprensión hacia Canarias desde Madrid, reclamando que se tomen en cuenta las particularidades del archipiélago. En este contexto, también hizo un llamado a la unidad de los canarios, independientemente de sus colores políticos, para exigir una rectificación del sistema de financiación autonómica. Por su parte, Casimiro Curbelo, portavoz de la agrupación socialista Gomera, calificó de aberración que este error haya perdurado durante años e instó al Estado a analizar su impacto y a comunicar la situación a Bruselas con el fin de recuperar los fondos perdidos.
En sucesos terminamos contándoles una última hora porque un hombre de unos 50 años de edad se ha entregado en la jefatura de policía local de La Mojonera, en Almería, como presunto autor de la muerte de su pareja sentimental, una mujer de 40 años con la que compartía 4 hijos. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género lo está investigando como un posible crimen machista. En casa de Herrero, Es Radio.